explicaré rápidamente de la progresión 1 a la 4. ¿Qué es un ensayo y cómo se diferencia de otros textos? Un ensayo es un escrito donde analizo un tema, planteo un problema y doy mi opinión usando argumentos. Es importante porque me ayuda a pensar críticamente y a comprender mejor la realidad. A diferencia de él, una reseña resume y valora una obra, y un comentario crítico analiza y evalúa un texto o idea con más profundidad. Existen varios tipos de ensayo: argumentativo, expositivo, crítico y literario, y prácticamente cualquier tema, social, científico, cultural o ambiental, puede ser material para escribir uno. Para componer un ensayo sigo pasos: elegir un problema, investigar, tomar una postura, organizar argumentos y redactar y revisar. Antes de escribir me sirve hacer un mapa mental para organizar ideas principales, los argumentos y las evidencias. En pocas palabras, el ensayo es una herramienta para analizar, reflexionar y expresar mi postura de forma clara y razonada. Yo les hablaré de la progresión 5 a la 8, que habla de la focalización narrativa y las primeras etapas para escribir un ensayo. La focalización narrativa es el punto de vista desde el cual se cuenta una historia. Puede ser interna, externa o múltiple. Y es importante porque define qué información conocemos y desde qué perspectiva interpretamos los hechos. Así, influye directamente en cómo entendemos y analizamos un relato. Etapas del ensayo. Para elaborar un ensayo hay varias etapas. Las primeras dos son fundamentales. Etapa 1. Selección del tema. Consiste en elegir y delimitar un tema o un problema claro, uno que permita una reflexión y una discusión, no solo descripción. Etapa 2. Consulta de fuentes. Implica buscar información confiable en fuentes directas e indirectas. Esta investigación me ayuda a comprender el problema desde diferentes perspectivas y a reunir evidencias para mis argumentos. Cierre. En resumen, la focalización define cómo vemos una historia y las primeras etapas del ensayo, elegir tema y consultar fuentes. Son la base para construir un análisis sólido. Les hablaré sobre la progresión 9 a la 12. Reconsideración del tema o problema del ensayo. Consultar múltiples fuentes de información directas e indirectas lleva a una comprensión más completa y profunda sobre el tema a tratar en un ensayo. ¿Esto para qué te sirve? Te sirve para dar precisión y validez al texto. Contar con las referencias más utilizadas contribuye a que las conclusiones o argumentos estén basados en datos precisos y válidos. Mejora la comprensión. Al ajustar continuamente la comprensión de un tópico o problema, se obtiene como resultado una visión más plena y vasta de sí mismo. Adaptarse a cambios. La reconsideración del tema o problema contribuye a ser flexibles y ajustar las estrategias o enfoques según sea necesario para abordar los cambios en el entorno. Reducir sesgos. Al considerar una amplia gama de referencias se puede minimizar el impacto de los sesgos cognitivos o de confirmación. Optimizar recursos. Evita seguir adelante con una orientación o estrategias absolutas o ineficables, y así optimizar el uso de recursos, ya sea financieros, humanos o de tiempo. Estrategias para la planeación del ensayo. Para la planeación del contenido se crea un esquema en el que se organizarán las partes o secciones que contribuyen al texto y qué ideas se incluirán en ellas. Es importante establecer en el formato el esqueleto, los elementos de la estructura como la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bosquejo. Tema general. Se redacta en 2 o 4 palabras. Tema delimitado. Aspecto medular o central del tema general. Postura que se sostendrá. Enunciado que comunica la tesis central. Objetivo. Convencer al lector de las ideas propuestas. Título. Se sustituye de cambiar y ajustar conforme se avanza en la redacción o incluso cuando ésta se ha determinado. Introducción.
En este apartado se organizan las conexiones que permiten hacer una presentación del contenido. La tesis se puede anotar en estilo, tono de escritura que se utiliza. Desarrollo. Se anota la lista de argumentos que sostendrá la tesis. Incluye todos los pensamientos que se tienen para demostrar su sustento en el orden en el que piensa presentarlas. Por ejemplo, argumento 1. Expresando mediante un anuncio oral. Sustento. Idea principal. Información que seleccionó de las fuentes. Cita. Idea secundaria. Ejemplo. Idea terciaria. Conviene presentarlos para ilustrar lo que se quiere defender. Contraargumento. Se piensa presentar y se han encontrado en las diferentes tesis de la información, acompañados de su refutación. Sustento. Idea principal 2. Cita. Idea secundaria 2. Ejemplo. Idea terciaria 2. Argumento. Continuar con el mismo patrón de acuerdo con la cantidad de argumentos que se quiera presentar. Sustento. Cita, ejemplo, contraargumento, si se piensa presentar. Estructura del ensayo. La estructura de un ensayo se relaciona con la manera en la que se encuentra organizada la información, en cómo están dispuestas las ideas. En otras palabras, es la forma en que se disponen y conectan las diferentes partes que componen un escrito, proporcionándole tanto coherencia como cohesión para facilitarle al lector la comprensión. La construcción de un texto constante de dos partes principales. La superestructura hace referencia a la forma y la macroestructura el fondo. La primera se relaciona con la organización visible, física, la conforman los siguientes elementos: título, índice, interrupción, desarrollos y conclusión, entre otros. Superestructura de un ensayo, también conocida como estructura interna, es la construcción global que caracteriza el tipo de texto que se está redactando, independientemente del contenido, por lo que se hace referencia a las partes que la componen. Título. Su función es anticipar o indicar el tema o contenido central, cómo funciona el primer contacto que tiene el lector como el texto. Introducción. Aparece al principio. En esta parte se presenta el objetivo, el tema, la justificación de su relevancia actual y la tesis o planteamiento del problema. También se pueden agregar nudo o desarrollo, apartado más relevante del texto en el que se exponen precisamente los argumentos que dan sustento a la tesis. Conclusión. Sección en la que se recapitula brevemente los puntos clave que han sustituido el cuerpo del ensayo. Se vuelve a afirmar la tesis de manera contundente, recordando al lector cuál era la posición inicial sobre el tema, sobre cómo comentar los resultados, y se da la opción final. Referencias. Al final se tiene que incluir en la lista de todas las fuentes consultadas y que se citaron en el ensayo. Se presentan en orden alfabético por tipo, bibliográficas y digitales. Macroestructura de un ensayo. La macroestructura de un ensayo, también llamada estructura interna, hace referencia a la forma que se organizan las ideas, dándoles una secuencia lógica que determina la manera. A mí me tocó de la progresión 13 a la progresión 16. La progresión 13 trata sobre la revisión final de un ensayo. La revisión final de un ensayo tiene 4 fases. La primera es la adecuación del ensayo al propósito comunicativo y al público objetivo, que es comprobar que el lenguaje utilizado sea apropiado según el tipo de lector y se mantenga el nivel académico correspondiente, de igual manera que el contenido se ajuste al propósito comunicativo y presente de la extensión del texto solicitado, pues si el ensayo es demasiado breve puede carecer de profundidad. La segunda fase es evaluar la estructura y coherencia del texto. Es impredecible confirmar que el ensayo tenga una estructura lógica coherente con una tesis bien definida en la introducción. Los argumentos y contraargumentos estén respaldados con ejemplos conectados de manera fluida mediante el uso de palabras clave y conectores apropiados en el desarrollo. La tercera fase es revisar la redacción y la ortografía. Es inspeccionar detalladamente la redacción del ensayo para conservar la claridad en la expresión de las ideas.
Igualmente se tiene que mantener la concordancia gramatical en los elementos que conforman una oración como sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres, coincidiendo en género y número. La cuarta y última fase es definir el título y versión final. Esto permite al lector formarse una idea general del asunto. Mencionar solo el tema no es lo más apropiado, pues no revela el propósito y limita su alcance. Representa el producto terminado asegurando la máxima calidad y el cumplimiento de los estándares requeridos antes de su presentación. La progresión 14 trata sobre el ámbito y el tiempo en la narración. Uno de sus objetivos principales es introducir al lector a un mundo imaginativo creando un tejido sensorial y onírico, cuyo poder es trasladarnos a diferentes lugares y a conectar con épocas pasadas, presentes e incluso futuras, pues jamás pierde de vista su objetivo, que es deleitar al lector a través de la palabra. Por esto es importante entender cómo son los espacios literarios y el juego temporal dentro del texto. El ámbito. Los espacios abiertos pueden ofrecer una sensación de libertad, pero también puede presentar desafíos como el clima extremo, la distancia o la dificultad de desplazamiento. Por otro lado, este entorno proporciona un marco de referencia dentro del cual los personajes interactúan y toman decisiones. El orden cronológico en el que se presentan los sucesos puede seguir una estructura variable, la cual puede utilizarse para revelar información importante sobre los personajes o para crear suspenso y anticipación en el lector. La progresión 15 trata sobre exposición oral. La exposición oral de un ensayo resalta elementos precisos y distintivos a cualquier otro tipo de clase, en el que el autor da a conocer información con respecto al tema, y por otro lado, la tesis. Finalmente llegará a una conclusión en la que rematará su postura. Elementos para la exposición del ensayo: el tema, la tesis, los argumentos y contraargumentos y la conclusión. La oralidad. La exposición formal requiere una planificación detallada, incluyendo la organización del contenido y el uso de apoyos visuales. La comunicación bidireccional durante la exposición fomenta el diálogo, el respeto y la empatía entre los compañeros. El objetivo es generar reflexiones y diálogos sobre la presentación para mejorar el aprendizaje y comprensión del tema. Además, es importante revisar las cualidades de la expresión oral como herramientas complementarias en la exposición. Algunas herramientas son la fluidez, la gesticulación, el movimiento corporal, el ritmo, el volumen y la dirección. Y por último, la progresión 16, que se trata sobre el debate. El enfrentamiento puede ser individual o en equipos. Los participantes deben limitarse al tratar el tema establecido, prepararse arduamente para respaldar la postura que defienden y refutar con argumentos al oponente. Es indispensable que cada equipo exponga una tesis sustentada por medio de argumentos y contraargumentos sólidos, por lo cual se requiere de una investigación documental rigurosa para generar fluidez y continuidad al presentar las ideas.